Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Al menos 9 líderes de Hezbollah han muerto en una operación sin precedentes llevada a cabo por Israel, en la que también habrían resultado heridos cientos de integrantes del grupo, así como el embajador de Irán en el Líbano, según las últimas informaciones. La operación consistió en la detonación simultánea de dispositivos de comunicación inalámbrica que los miembros de Hezbollah utilizaban para mantenerse en contacto en todo momento. Según varios medios, los líderes primero sintieron calor en los bolsillos donde llevaban los buscapersonas, seguido de las explosiones, las cuales se atribuyeron a un sofisticado ciberataque. Este ataque ocurre poco después de que la Agencia de Seguridad israelí revelara que Hezbollah intentó asesinar a un exministro de Defensa de Israel. Bueno. Para quitarse el sombrero, la operación de inteligencia de Israel. Hezbollah, para evitar que sus terroristas, sus miembros, fueran rastreados, localizados y sus conversaciones interceptadas, pues les dijo: vamos a dejar de usar móviles y vamos a usar buscapersonas, que son unos aparatitos que permiten recibir mensajes únicamente, así que no pueden ser localizados, y entonces pues eran usados por Hezbollah. Oye, pues reunión en tal sitio, oye, atentar contra tal, oye, lanzar los cohetes a las 13:46. Bueno, pues Israel detecta que van a empezar a usar buscapersonas. Israel detecta qué modelo van a usar. Y entonces intercepta el envío, o bien manipula la fabricación de los cacharros, de tal forma que al final lo que recibe Hezbollah, en lugar de buscapersonas normales y corrientes, pues fueron unos buscapersonas trucados por Israel, en los que había metido unas pocas decenas de gramos de explosivo líquido, y había trucado el buscapersonas para que al recibir un determinado código, pues directamente ese explosivo estallara. La operación es de libro maestro, porque ayer hizo estallar simultáneamente todos los buscapersonas de todos los de Hezbollah, y ha habido 9 muertos, 9 terroristas muertos, 2.750 heridos, de ellos 200 en estado grave. Israel ha conseguido de una atacada neutralizar a buena parte de los efectivos de Hezbollah simultáneamente. Casi todos en Líbano, porque es donde opera esa milicia, pero ojo, entre los heridos está el embajador iraní en Líbano, lo cual quiere decir que el embajador iraní en Líbano estaba coordinado con Hezbollah, puesto que tenía un buscapersonas de Hezbollah, lo cual quiere decir pues que Irán es quien está detrás de Hezbollah, cosa que por otro lado ya sabíamos, pero esto es una prueba adicional. 14 personas les explotó el buscapersonas en Siria, o sea que en Siria también Hezbollah estaba operando. Y no es solo que Israel haya logrado pues herir o matar a un montón de terroristas de Hezbollah, pues yo creo que prácticamente a toda su gente, sino que además los ha podido identificar, porque claro, tú puedes saber que hay un grupo terrorista llamado Hezbollah atacándote desde Líbano, pero ¿quiénes son sus miembros? Pues no lo sabes algunos. Bueno, pues con esto ya se saben todos. Todo el que de repente le ha volado un trozo de la pierna, un trozo de la mano ayer, pues ya se sabe que es que tenía un buscapersonas de Hezbollah y por tanto pertenecía a Hezbollah. Me supongo que Israel habrá estado recopilando los vídeos de los hospitales, los vídeos de las ambulancias, los vídeos que la gente ha ido colgando en Twitter y viendo una por una las caras de los milicianos de Hezbollah heridos. Perdón, milicianos no, terroristas de Hezbollah. Bueno, tremenda la operación de inteligencia para descubrirse. El Parlamento de Venezuela ha presentado un proyecto de ley que insta al gobierno de Nicolás Maduro a considerar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España. Durante la más reciente sesión parlamentaria se leyó un acuerdo con el que se condena el reconocimiento del Congreso Español a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, calificándolo como una grosera y flagrante intervención en los asuntos internos del país. El documento también critica lo que considera una injerencia del Parlamento español en la soberanía y constitucionalidad de Venezuela. El texto además reafirma la legitimidad de Nicolás Maduro, quien según el proyecto fue reelegido
elegido en los comicios del 28 de julio. Finalmente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, hace un llamado a los parlamentarios españoles a respetar la voluntad del pueblo venezolano, advirtiendo que Venezuela no tolerará que ningún gobierno extranjero imponga condiciones o interfiera en sus asuntos internos. O sea, Maduro, a través del Parlamento fraudulento controlado por Maduro, insta a Maduro a romper relaciones diplomáticas con España. Pues muy bien, pues chachi, ¿no? ¿Dónde está aquí la noticia? Pues en ninguna parte. El régimen de Maduro es un régimen criminal y dictatorial, donde el dictador Maduro y su cúpula, donde se incluyen los cubanos que están detrás de Maduro, pues controla todos los resortes. Lo único bueno que tiene esa cúpula es que encima de canallas son torpes, con lo cual, pues esta vez su fraude electoral, que ya habían cometido en el pasado otras veces, ha quedado al descubierto, y esta vez ya no tiene donde esconderse desde el punto de vista democrático, ya no tiene manera de aparentar que es una democracia. Ya hasta para los países teóricamente proclives a Maduro, Brasil, Colombia, Chile, México, España, pues hasta para esos ha resultado imposible reconocer la victoria de Maduro. Vamos a ver qué es lo que pasa en Venezuela, pero la oposición sigue en la brecha y lo único que está esperando es el respaldo internacional, y en ese sentido el Congreso español aprobó una resolución instando al reconocimiento de Edmundo González, y este jueves, o sea mañana, el Parlamento Europeo hará lo mismo, pero ojo a la manera en que va a hacerlo el Parlamento Europeo, porque resulta que no todos los grupos van a votar a favor de reconocer a Edmundo González. Escuchen. El Parlamento Europeo se prepara para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a pesar de la oposición de los socialistas, los liberales y los verdes. Esta postura surge tras un acuerdo entre el Partido Popular Europeo, los conservadores liderados por Giorgia Meloni y el grupo Patriotas de Víctor Orbán y Marine Le Pen. La resolución a la que tuvo acceso Europa Press reconoce a González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas. Además, condena el fraude electoral del CNE y denuncia la falta de transparencia en los resultados. Por su parte, los socialistas, liberales y verdes se oponen al reconocimiento por 3 razones: coherencia, ya que ningún país europeo ni la Comisión han reconocido a González; legitimidad, debido a la falta de actas y transparencia; y utilidad, dado que esta medida fracasó en el pasado, según comentan los socialistas, los liberales y los verdes. Bueno, que los socialistas sean tan canallas como para seguir apoyando indirectamente a Maduro, porque no reconocer la victoria de la oposición es apoyar a Maduro, es decir, esa posición de cerdeo de no reconozco la legitimidad de Maduro, pero tampoco reconozco la legitimidad de la oposición. Pero usted es idiota. Solo hay 2 posibilidades: o ganó Maduro las elecciones o las ganó la oposición. Si usted está diciendo que no las ganó Maduro, pues entonces tiene que decir que las ganó la oposición. Pero esa es la parte donde no quieren entrar. Bueno, que los socialistas sean tan canallas como para hacer eso, pues no nos debe extrañar. Últimamente, tal como está el mundo, hace falta ser un poco canalla para ser socialista, ¿eh? Es que no hay causa buena que defiendan, ni causa mala que no abracen. Allí donde hay un dictador asqueroso, siempre encuentras a un socialista intentando echarle una mano. Por supuesto, mediante previo pago. El problema que tiene el Partido Socialista ahora en Europa es que quien lidera el Partido Socialista en Europa es Sánchez. Porque el Partido Socialista Obrero Español, pues es, después de las debacles del Partido Socialdemócrata Alemán, pues el Partido Socialista más potente. Fíjense cómo está el socialismo europeo. De desaparición en todos sitios, salvo Alemania hasta ahora, y ahora está desapareciendo, y España, que afortunadamente desaparecerá pronto. Bueno, que los socialistas hagan eso y se opongan al reconocimiento de Edmundo González en el Parlamento Europeo es una canallada, pero se entiende. Lo de los liberales en el Parlamento Europeo es doble canallada. Primero en sí, porque es regalarle tiempo a Maduro, y segundo, porque uno no se esperaría que lo hiciera el grupo liberal, ¿verdad? Los liberales en Europa son una basura, pero una basura integral, que hace muchísimo tiempo están
usurpando esa etiqueta de liberales y dedicándose, entre otras cosas, a apoyar con fruición todos los intentos de censura, todos los intentos de destrucción de sectores productivos en Europa, todas las estafas climáticas y las estafas antinucleares y las estafas anticarbón, toda la basura progre la abanderan los liberales en estos momentos en Europa. Así que me alegro muchísimo que estén desapareciendo los liberales. Me alegro muchísimo que en Alemania ya sean extraparlamentarios en las encuestas. Me alegra muchísimo que quienes están pervirtiendo la etiqueta de liberal desaparezcan, merecen desaparecer. Merecen desaparecer sobre todo porque se dedican a hacer el juego sucio del socialismo internacional, usurpando votos que deberían ir a la oposición a ese socialismo. Un último apunte sobre lo que va a pasar mañana en el Parlamento. Como el Partido Popular, que gobierna con el Partido Socialista y con los liberales y con los verdes en Europa, se ha encontrado con que socialistas, liberales y verdes, es decir, sus socios, pues no quieren reconocer a Edmundo González, ¿qué ha tenido que hacer el Partido Popular Europeo? Pues volver la carita hacia la derecha, es decir, hacia esa derecha asquerosita a la que no le quiere ver, y acordar con el grupo de Meloni, que son los conservadores y reformistas, y con el grupo de Orbán, de Le Pen y de Vox, que es el grupo de Identidad y Democracia, pues ha tenido que acordar la resolución para reconocer a Edmundo González, porque sus socios se han negado. O sea, para esto sí, ¿verdad? Pues sí, para esto sí. El camino del bien pasa por la alianza de la derecha. Esa alianza que el Partido Popular Europeo no ha querido poner en marcha y ha preferido echarse en manos de socios asquerositos que mañana jueves votarán en contra en el Parlamento Europeo del reconocimiento de Edmundo González. Y quien salvará el culo al Partido Popular Europeo mañana en Europa, con esto del reconocimiento de Edmundo González, serán pues esos repugnantes Orbán, Marine Le Pen, Meloni, Abascal, todos esos a los que les hace tanto asquito el Partido Popular Europeo. Al final, son esos los que están en el lado del bien, tratando de impulsar las causas del bien. Y cuando el Partido Popular se pone a impulsar causas del bien, pues no le queda más remedio que abrazarse a esos a los que luego les hace tanto asquito. En fin, y mientras tanto, pues seguimos a vueltas con lo del atentado segundo contra Trump en Estados Unidos. Escuchen. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia una investigación estatal sobre el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump en West Palm Beach. DeSantis ha afirmado que Florida está comprometida en asegurar que el sospechoso Ryan Wesley Routh sea llevado ante la justicia con todo el peso de la ley. En un comunicado, el gobernador no ha descartado que la Fiscalía Estatal presente cargos más severos, incluyendo intento de asesinato, luego de que los fiscales federales redujeran las acusaciones a 2 delitos de posesión ilegal de armas, los cuales podrían conllevar hasta 20 años de prisión. Por último, DeSantis también ha criticado que los mismos que intentan procesar a Trump estén liderando esta investigación, sugiriendo que esto podría ser inapropiado. Bueno, pues en Florida, Ron DeSantis dice que dejar la investigación del segundo atentado contra Trump en manos de las mismas agencias federales que resulta que tratan de encausar a Trump con acusaciones fraudulentas, pues no parece como muy inteligente y que por tanto Florida, el estado de Florida va a hacer otra investigación por su cuenta. Es una cosa, no es la primera vez que pasa que hay una doble investigación, una estatal y otra federal, pero no es algo habitual. Y desde luego no es nada habitual el que un estado diga que va a hacer esa segunda investigación porque es que no se fía de las agencias federales. Pero en este caso, pues el argumento es bastante lógico. El mismo FBI que fabricó información falsa contra Donald Trump, que fabricó acusaciones falsas contra Donald Trump, es el que va a investigar el atentado contra Donald Trump. Nos suben por aquí unos sudores, ¿verdad? Con lo cual, Ron DeSantis ha dado orden al fiscal general del estado de Florida de iniciar una investigación. Además hay otro dato curioso, y es que efectivamente los cargos federales que le ha imputado la justicia federal al que ha intentado asesinar a Donald Trump son solo por posesión de armas. No le han imputado
por intento de asesinato de Donald Trump. Oiga, peculiar, ¿verdad? Con lo cual el estado de Florida sí va a poner sobre la mesa la imputación por intento de asesinato. ¿Por qué no se le ha imputado por intento de asesinato de Donald Trump? Que estaba con un rifle AK-47 en el campo de golf de Trump para cazar patos. Oiga, todo lo que rodea los dos intentos de asesinato de Trump es apestoso. Y ante la ausencia de explicaciones racionales, pues tenemos derecho a sospechar que hay implicaciones del Estado profundo, las cloacas del Estado americano, en los intentos de asesinato de Donald Trump. Esa es mi sospecha. No tengo datos que lo corroboren, pero por desgracia tampoco tengo explicaciones racionales que me permitan descartar esa sospecha. Hay mucha gente muy interesada en que Trump no gane las elecciones y parece que están dispuestos a todo. Y bueno, pues los republicanos en Estados Unidos no se van a dejar aniquilar, sino al menos presentar batalla política. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. Muy buenos días, don Luis, y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo relativo a ese plan de regeneración democrática anunciado por el gobierno de Sánchez y a cómo pretende aplicar ese nuevo régimen de censura contra los medios de comunicación que son críticos con el Ejecutivo. Además de esto, el asunto de Madrid, de cómo ese Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado las zonas de bajas emisiones impuestas por Almeida, sigue siendo otra de las noticias del día. Seguiremos pendiente de las reacciones que pueda haber al respecto y de cómo ya hay asociaciones de automovilistas que están pidiendo la devolución de los más de 300 millones de euros en multas que el gobierno se ha llevado, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha llevado hasta el momento. En el ámbito internacional, Carlos Esteban nos habla de un nuevo informe científico que desmiente la teoría del lobby climático. El calentamiento no se produce por el aumento de las concentraciones de CO2, sino que es por la disminución del albedo de la Tierra. Carlos Esteban nos explica todo sobre este asunto. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en portada. Gracias, don Luis, y feliz miércoles para todos. Muchas gracias, doña Rebeca. Breve pausa publicitaria y vamos a las noticias de las 8.